Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 18 del Tratado de Shekalim y vamos a concluir el sexto capítulo del tratado. Comenzaremos en Shabbat, viernes, el séptimo capítulo y después ya solamente nos quedará comenzar el último capítulo, que será, si no me equivoco, el lunes mismo, en el cual terminaremos el tratado. Bien, es decir, el último capítulo solamente tiene una alajá, dos alajot, tres alajot, cuatro, pero en muy poquitas páginas, así que estamos ya casi llegando al final, como decíamos. Muy bien, vamos entonces a compartir nuestra página de hoy. Estamos aquí y comenzamos en una nueva Mishnah. Alajá 4 del capítulo 6 y nos dice así: hemos estado viendo todo aquello que nos había mencionado que había 13 en el Bet HaMikdash. Dijimos que había 13 lugares donde posternarse, dijimos que había 13 mesas, y lo otro que dijimos es que había, creo que va un poquito lenta la internet aquí, lo último que dijimos es que había 13 cajas, 13 cupots. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hablar hoy en primer lugar es sobre estas 13 cupots. Nos dice así: Shelosha Azar Shofarot. Había 13 shofarot. Recordamos que shofarot es el nombre que se les da a estas cajas. ¿Por qué? Porque eran estrechas por arriba y anchas por abajo, para que las personas no pudiesen hacer como que están poniéndose de acá y sacar dinero de dentro. Bien, robar, por así decirlo. Entonces dice, Shelosha Asar Shofarot Ayuba Mikdash. Había 13 shofarot en el Mikdash, 13 cajas donde se almacenaba el dinero que se donaba. Bekatuv Balen, y estaba escrito en cada una de las cajas para qué servían. En una estaba escrito Taklin Hatin, es decir, los nuevos Shekalim. Es decir, el Majacita Shekel que se traía nuevo en este año iba a esa caja. En la otra estaba escrito Taklin Atikin, es decir, las monedas antiguas, los Shekalim viejos, es decir, aquellos Shekalim que sobraron, o la persona que no pudo traer el año anterior el Majacita Shekel y está trayendo, además del este año, el que debía del año anterior. Después está escrito Kinin en otro está escrito Kinin, quiere decir los nidos, es decir, para comprar aves, torim, tórtolas. En el otro estaba escrito Gozale Olá, los palomos para la Olá, es decir, son palomos chiquititos. Unos son tórtolas grandes y el otro son palomas jóvenes. En el otro está escrito Etzim, es decir, la persona ponía ahí dinero para que con ese dinero se comprase maderas. En otra ponía Leboná, es decir, la harina, que también se traía con las ofrendas, se ponía el dinero y se compraba la leboná necesaria. Y en otro ponía Zahav la Kaporet, es decir, oro para la Kaporet. Es decir, de manera general, oro para los utensilios de servicio del Bet HaMikdash. Lo llamaban Kaporet de manera general. Kaporet es la tapa que había sobre el Arón Aberit, pero en realidad se refiere a todo lo que eran utensilios generales del Bet HaMikdash. Entonces, ¿qué dijimos? Teníamos Taklin Hatin, Taklin Atikin, Kinin, Gozale Olá, Etzim Leboná y Zahav la Kaporet. Ya tenemos 7. Bien. Ahora, además de estas 7, Shisha Lindaba. Había 6 otras cajas que ponía Nedaba. Nedaba quiere decir que la gente hacía sus donativos. ¿Sí? La persona quería dar dinero. Después, ¿qué se iba a hacer con esos donativos? Ya hablamos de este concepto que era Kaitz la Mizbeach. Es decir, que cuando se concluían todos los sacrificios del día y no había más animales que sacrificar para que el altar no estuviese sin sacrificios, entonces se sacrificaban animales para la ola. Ahora dice, Taklin Hatin Shebechol Shana Beshana, es decir, los Shekalim nuevos son los que saldrían cada año y año. Baatikin y los viejos, Mi Shelohevi Ashtaked, es decir, el que no trajo el año anterior, trae este año y lo pone en esa caja de los Shekalim antiguos. Shokel Shanaba. Ahora, Kinin, los nidos, son los torim. Bien, torim hemos dicho que eran las tórtolas, eran palomas adultas, por así decirlo, que se traían
Muy bien. Que se compraba con ella los kinim, las tórtolas y se sacrificaban en el Mizbeach. Begozale ola, las palomas para la ola, son las palomas bebés, es decir, palomas jóvenes. Y lo mismo, con ese dinero se compraban los Beneyoná para las ofrendas. Es decir, hay algunas ofrendas que dice Shete Torim o Shene Beneyoná. Bien, es justamente eso. Ahora, Kulan o Lot, es decir, tanto unas como otras, los Torim o los Beneyoná, se utilizaban para hacer Olot, para hacer un sacrificio de Ola. Esa es la opinión de Rabbi Yehuda. Ahora, Jajamim o Merim, los sabios dicen Kinim. Dice no, los que eran Kinim es para Ejat Hatat Vejat Ola. Es decir, lo que se compraba, dos Torim, era uno para la Ola y otro para el Hatat. Uno para el Hatat y otro para la Ola. Ahora, Gozale Ola, pero el Gozale Ola, todos eran de Ola. No había ninguno que fuese Hatat. Ahora, Omer al Yetzim, una persona que viene y dice, tomo sobre mí el hecho de donar maderas al Betamikdash, y dice, alay etzim, etzim es madera, pero en plural, maderas, lo yifhot shenegezirim, es decir, no puede donar menos que dos maderas, dos maderos. Ahora, el que dice alay lebona, el que dice yo tomo sobre mí la responsabilidad de donar lebona, es harina, lo yifhot mi comets, no puede donar menos que un comets. Comets es un puñado, es lo que el Cohen cogía de harina para traer sobre cada ofrenda. En algunas eran un comets, en algunas eran dos cometzim. Ahora dice, Alay Zahab, el que dice sobre mí la responsabilidad de traer oro para el Bet HaMikdash, lo yifhot dinar Zahab, que no puede donar menos que un dinar de oro. Y lo pone justamente en esa cupa que ponía Zahab la Kapore. Ahora, las 6 cajas de Nedabá, las 6 cajas para donaciones, Nedabá, Meayosimba, ¿qué es lo que hacían con esta de Nedabá? Cojimba Olot, tomaban esos sacrificios de Olá para el Kaitz, la Mizbeach, como dijimos. Ahora, estas Olot, estos animales que se sacrificaban como Olá, Habasar la Shem, es decir, la carne que se quemaba era para Shem, de Orot la Kohanim, pero las pieles quedaban para los Kohanim. Ahora, ¿de dónde aprendemos nosotros esto? ¿Sí? Que las pieles de las olás, del sacrificio de olá, eran para los Kohanim. Ze Midrash Darash Yehoyada Kohen Agadol. Es decir, lo aprendió Yehoyada el Kohen Agadol de un pasuk. Dice, Asham hu, Asham la Hashem. Está hablando del Korban Asham. Y dice, este Korban es un Korban de Asham, de culpa. Asham la Hashem. Y es para Hashem. Entonces, el pasuk es un poco extraño, porque se contradice a sí mismo. Es decir, primero dice que su ley es como un Korban Asham, que es comido por los Kohanim, pero después dice que es un Korban para Hashem, es decir, todo para Hashem es como si fuese una hora. Entonces nos dice Yehoyada Cohen y nos dice, Zeaklal, esta es la regla. Kol sheuba mishum hatat u mishum ashma, todo aquello que llega por un Korban hatat de transgresión o de ashma o de culpa, yilkach bahen olot, se va a tomar como un sacrificio de olá, habasar lashem de orot la kohanim, es decir, la carne se quema en el altar, es para Hashem, pero las pieles son para los kohanim. Es decir, que el versículo está hablando de qué? Del motar Hashem, lo que sobró del Hashem. Es decir, alguien trajo dinero para un korban Hashem, se compró el animal, el sobrante se va a comprar un olá. Ahora dice, y de esta forma se van a cumplir los dos versículos. Hashem la Hashem, por un lado, Hashem es para Hashem, es decir, la carne, de Hashem la Cohen, y el otro dice, para el Cohen, que son las pieles. De Omer, y además también se cumple el otro versículo que dice, y esto está traído en el profeta, dice en Melahim, perdón, en el libro de Melahim, Kesef Hashem de Kesef Hataot, es decir, el dinero del Hashem y el dinero de los Hataot, lo yubabet Hashem, no llegará para Hashem, sino la Kohanim y será para los Kohanim. Muy bien, ahí llegamos entonces al final de esta Mishnah.
Vamos a empezar a explicar lo que nos dice la Gemara sobre ello. Dice Tania, así se enseñó en la Mishnah, que discutieron Rabbi Yudá con Rabbanán sobre la kupá, sobre la caja que ponía quinin, es decir, los nidos, es decir, la caja de las tórtolas adultas. Dice, Tania Amar Rabbi Yudá, dijo Rabbi Yudá, lo haya shofar shel quinin b'Yerushalayim, es decir, en Jerusalén no había una caja en la cual ponía quinim, nidos. ¿Por qué? Mi pene ta'arovet, a causa de la mezcla. Shema tamutahat, nimtzeu de mejataot, metod meorabot bahen. ¿Por qué? Porque tenemos la sospecha de que una persona puso dentro de la caja monedas para comprar un ken, estas aves. Y de repente, después de que la persona salió del Betamikdash, por algún motivo murió, ¿qué va a pasar? Cuando el Cohen venga a coger ese dinero para comprar el ken, las aves, para el hatat, para la ofrenda de hatat, va a estar ofreciendo la ofrenda de hatat de un muerto, y las ofrendas de hatat de un muerto no se pueden sacrificar, sino que tienen que morir. Entonces, por eso no había una caja de kinim en Jerusalén, de aves. Ahora, Beatania dice, pero ¿cómo puede ser esto? Si está escrito, Aisha Shamra, Hare Alaiken, una mujer que hace una promesa y dice, yo voy a donar un ken, es decir, 2 aves. Me vía de me ken, venotantu bashofar, es decir, trae el dinero de ese ken, de ese nido, de esas 2 aves, y las pone en el shofar. Bien, las pone dentro de la caja correspondiente. Y Veogelet Bakodashim, y ahí puede comer tranquilamente. Es decir, ¿cuál es este caso? Una mujer que tenía que traer, por ejemplo, una yoledet, una mujer que dio a luz. Cuando pasaba su periodo de purificación, tenía que traer un ken. Bien, entonces, mientras no había traído el ken, las 2 aves, si habían sido sacrificadas, se llaman mejuseret kapará, es decir, había completado una parte de su purificación, pero no completamente. Entonces, hay ciertas cosas que podía hacer, pero otras cosas que no podía hacer. Entonces nos dice, si ya trajo y puso las monedas en la caja, tranquilamente puede comer como si ya se hubiese purificado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no va a sospechar que el Cohen se va a hacer perezoso y va a decir, ¿sabes qué? Todavía tengo tiempo, no voy a ir a comprar las aves. Sino que el Cohen es Dariz e inmediatamente no van a dejar que quede nada en la caja de dinero, hasta que no van a parar hasta que todo el dinero de la caja se haya agotado y se hayan sacrificado todas las aves que se tenían que sacrificar en ese día. Ahora, en Cohen José Shema, eso por un lado de la mujer. Ahora, por el lado del Cohen, en a Cohen Joshesh, Shema de Mejataot Metot, Meorabot Bahem. Y el Cohen tampoco tenía por qué sospechar que entre todo ese dinero que había en la caja hubiese dinero de una persona que falleció. Entonces, ¿por qué nuestra Mishnah, la viuda, dice que sí se sospecha? Dice aquí que Amrinan Bajataot Shemetu Baalehen Badai. Dice, no, porque aquí estamos hablando de qué? De un caso en el que estamos seguros que el dueño falleció y ya puso el dinero. Y entonces, una vez que sabemos seguro que en esa caja hay dinero de una persona que falleció, entonces no se podría ofrecer todo el dinero, quedaría inválido. Entonces dice, veían Brinan, y si venimos a decir, Nibror Arbazuze, Benish de Benahara. Dice, ¿sabes qué? Hagamos así. Cojamos 4 monedas, que era el precio de un ken, de estos 2 aves, y tirémoslas al río. Elegimos 4 monedas al azar y las tiramos al río. Y de esa forma decimos, esas 4 monedas que hemos tirado son las de la persona que trajo el hatat y que ya murió. Y todo el resto se quedaría permitido. Veida, lishsteru, y el resto quedaría permitido. Entonces dice, ha ambrinan be alma, nosotros ya sabemos y hemos dicho varias veces, Rabbi Yehuda let lebrera. Es decir, que según la opinión de Rabbi Yehuda, yo no puedo esclarecer a posteriori algo que ocurrió. Es decir, yo no puedo coger y sacar esas 4 monedas y decir, estas 4 monedas que estoy apartando son seguramente las de la persona que murió. Mientras yo no tenga la certeza de que saqué las 4 monedas de esa persona, no puedo utilizar ninguna moneda. Y por eso Rabbi Yehuda es que dijo que se sospecha que no había un ken, no había una caja para los kinim, por la sospecha de que alguien puso ahí y después murió. Muy bien. En la Mishnah dijimos
que la persona viene y dice, haré alay etzim, es decir, voy a traer maderos para el altar. Rabiosa de Rabibun, Rabiosa el hijo de Rabibun, dice, Rabbi ba bar mamal bae. Rabbi ba, el hijo de Mamal, vino a preguntar. Amar dijo, haré alay etz. Si una persona dice, tomo la responsabilidad sobre mí de donar un árbol, una madera, etz, me big gezarejad, que tenga solamente un madero. ¿Por qué dijimos antes que tenía que tener dos? Porque dijo etzim, lo dijo en plural. Ahora solamente dijo un madero. ¿Se considera? ¿Sí? Amar Rebile Azar, Matnita, Amraken, dice, tenemos una Mishnah que nos dice que sí. ¿Por qué? Con los Kohanim cogían maderos para subirlos al Mizbeach, cogían un madero en una mano y otro madero en otra mano y subía por la rampa. Entonces dice, Sheze Korban Bifnei Atzmo, Vezé Korban Bifnei Atzmo, es decir, del hecho de los Kohanim subían un madero en cada mano, se entiende que este madero de la mano derecha era una ofrenda por un lado y este otro madero era otra ofrenda por otro lado. Entonces, con un solo madero ya se considera que donó. Hay de Ditninan Taman. Como nosotros estudiamos en Maseje Yoma, que vamos a estudiar Bezrat Hashem a partir del martes. Shnaim ubeyadam sheneged diretzim. Es decir, que subían dos Kohanim y en cada uno tenía en su mano, en sus dos manos, dos maderos. Es decir, un madero en una mano y un madero en la otra mano. Ahora, y el motivo de por qué es, porque dice la Torah, Korban le rabote te decime. Es decir, en un versículo nos dice la Torah, Korban, ¿para qué? Para añadirnos las maderas como nombre de Korban. Muy bien. Sigue entonces, nos dice así, Rabbi Yoshua ben Levi. A ver si lo encuentro aquí. Aquí. A ver, lo marco. Muy bien. Rabbi Yoshua ben Levi, Amar. Vamos a ver ahora entonces cuál es el tamaño de ese madero que había que donar. Dice, o bien la anchura, el espesor de ese madero tenía que tener una amá, un codo. Beamá Shoheket. Es decir, si os acordáis cuando habíamos estudiado Masejet Erubin, habíamos hablado que la amá tenía dos, o el tefaj en realidad tenía dos formas de calcularse. Un tefaj que era un tefaj apretado y un tefaj que era un tefaj un poquito suelto. Entonces lo mismo pasa aquí. Esta amá es una más Shoheket, quiere decir que es una más ancha, es decir, un poquito más de las seis tefajim que normalmente tienen una ma, o seis tefajim en realidad, Beorkan y su largura, Beamá Gedumá. La anchura no, la largura, perdón, tiene que ser de una ma exacta. Es decir, los dedos bien apretaditos, justamente una ma. Rabijoni Beshem Rabiami, Kemin Tortane. Rabijoni, en nombre de Rabiami, dice no, la medida es como un tortane. Es un tipo de medida que existía en ese momento. Amar Rabbi Shmuel, otra opinión, Barishak, dijo Rabbi Shimon Barishak, Efishelo allá me coma araja, el ama al ama. ¿Por qué tenía que ser justamente un ama? Porque el lugar para la pila de maderas tenía que ser exactamente de una ama por una ama. Le fijas, lo haya boela ama geduma. Por lo tanto, no había más que una ama geduma, es decir, medía exactamente una ama apretadita. Betaneke, y así estudiamos también. Amá Hayesod. Y nos va a hablar sobre las medidas del Mizbeach. ¿Sí? Dice, la base del altar tenía una amá. Amá a Sobeb. El Sobeb, es decir, el lugar por el cual el Cohen rodeaba el altar a media altura, había un Sobeb, había un caminito alrededor del altar, también tenía una amá de ancho. Amá Karkov. ¿Sí? El Karkov, perdón, el Sobeb es alrededor de la rampa. O lo que alrededor del altar. Bien. Ahora, el Karkov es justamente lo que dijimos, era una especie de plataforma que estaba a media altura por la cual los Kohanim rodeaban también el altar. Amá Keranot, es decir, las esquinas tenían una amá también. Es decir, sabemos que el altar era cuadrado y arriba tenía en las cuatro esquinas
salientes que se llamaban los keranot, los karnea misbeach, los cuernos del altar. Muy bien. Amá ma'araja. Y el lugar de los árboles también tenía una amá. Es decir, claramente aquí nos dice que esa amá, que ese lugar de los árboles tenía una amá. Y nada podía sobresalir de ese lugar. Por lo tanto, la largura de las maderas tenían que ser de una amá exacta. Muy bien. Ahora nos trae lo siguiente que dijo la Mishnah. La Mishnah nos habló de la levoná. Levoná es harina. Dice, cuando la persona dice levoná, lo yifhot mi comets, que no puede donar menos que un puñado. Me marcan, ¿por qué? Porque aquí está dicho, en cuanto a la ofrenda de minjá, está dicho azkara, es decir, el recuerdo. ¿Cómo nos dice la Torá? Verim imenu bakumsom isoreta minjá umishamna, vet kol la levoná, asher la minjá victina misbeach, zeanijoach azkaratá la Hashem. Es decir, es un olor grato de recuerdo para Hashem. Y eso se está refiriendo al puñado de harina que se ofrecía junto con la ofrenda de minjá. Ahora, Benemarle Alán, y está dicho más adelante, Azkara, también el mismo concepto de recuerdo. ¿En cuanto a qué? En cuanto al Benetatala Marejet Lebonazaka, Beita la Lejem le Azkara. En cuanto al Lejem Apanim, el pan de proposición que se ponía dentro de la Shulchan, que estuvimos viendo también ayer, ahí también se nos dice Azkara, ¿sí? Máscara Hamur Lehalan Melo Comets, igual que la Azkara que está dicho en cuanto a los dos panes, se hace con un comets entero, un puñado entero de levona. Af Azkara Hamurkan, entonces también la Azkara que está hablando de la minjá, o lo que la persona va a donar para una minjá, Melo Comets, tiene que ser también un puño completo. Y ma Azkara Hamura Lehalan entonces pregunta la Gemara. Tú me estás comparando el comets, el puñado de harina, que me estás hablando del eje mapanim, con el puñado de harina de la minja. Entonces dice, igual que ahí, para el eje mapanim hace falta 2 puñados. Afazkara hamurakan sheneke kumtsin. Entonces aquí también, que cuando una persona done levona, que dé 2 puñados, igual que para el eje mapanim. Amar Rabbi Ela, dijo Rabbi Ela, Klum Lamduk la Cometzela mi minjat jote. Dice, no, en realidad, todo lo que aprendemos del comets, del puñado de harina, se aprende de la minja que trae la persona que trae que transgredió. Aquí en realidad dice Mileja Mapan. Male alan comets ejacer pasul, afkan comets ejacer pasul. Igual que ahí, un comets que es faltante es inválido. Entonces aquí también un comets que es faltante es inválido. Es decir, si hay que traer 2 comets, 2 puñados, hay que traer 2 puñados enteros. No vale que porque yo estoy trayendo 2 puñados, uno complete al otro y en realidad hay un poquito menos en uno y un poquito menos en otro. Eso es lo que se aprende en este caso. Muy bien. Amar Rabbi Yosa. ¿Dónde estamos? Amar Rabbi Yosa, aquí. Amar Rabbi Yosa. Milta de Rabbi Ela Amará. Esto que dijo Rabbi Ela, de que nosotros aprendemos de la minjá, del joté, de la persona que transgredió. Amindadev leboname via el Cohen. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que el que trae una ofrenda de leboná tiene que traer una ofrenda de leboná, un comets, un puñado, según el puñado del Cohen. Es decir, si mi mano es chiquitita, yo cogería menos harina. O si mi mano es grande, cogería más harina. Entonces, ¿qué tengo que coger? Un tamaño estándar, que es la mano del Cohen. Dice la Gemara, vamos a saltar el paréntesis, dice Rabbi Hizkiya, Rabbi Yirmiyah, dijo Rabbi Hizkiya en nombre de Rabbi Yirmiyah, Rafilo Becomes Abealim. Dice, no, en realidad, incluso del puñado del dueño de esa ofrenda se puede traer, es decir, no hace falta que sea un tamaño estándar del Cohen. Es decir, cuando se comparó, no se comparó en cuanto a la cantidad, al tamaño de la mano que va a coger ese puñado. Dijimos en la Mishnah también. Zahav lo yifhot, la persona que dice, yo voy a donar oro, no puede dar menos de un dinar. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar,
Beushi Iskir Tzura. Dice, eso es únicamente cuando la persona dijo voy a dar una moneda de oro. ¿Sí? Ahora, Aval, Imlo Iskir Tzura, pero si no mencionó que va a dar una moneda, me vi a filo sin hora. Puede traer incluso un tenedor chiquitito de oro, que ni siquiera es el valor de un dinar, y con eso cumpliría. Si únicamente si la persona específicamente dijo que iba a dar una moneda, lo mínimo que tiene que dar es un dinar. Pero si no especificó, entonces puede dar cualquier cantidad. También estudiamos en la Mishnah, que dice que había 6 cajas para la Nedaba. Muy bien, ya estamos aquí, última parte ya, Shisha Lindaba. 6 cajas más eran para hacer Nedaba. Dijimos que se compraban Olot para Kaitz Mizbeach. Muy bien, dice así. Hizkiya Amar, dijo Hizkiya, que Neged Shisha Bateabot, ¿por qué había 6 cajas para los donativos? ¿Tuviese una sola? Dice no, había 6 cajas por las 6 familias que trabajaban en el Bet HaMikdash cada día de la semana. Sabemos que la organización de los Kohanim en el Bet HaMikdash estaba dividido en 42, 42 grupos, ¿sí? Y cada grupo estaba dividido en, 6 familias, ¿bien? Entonces, cada día de la semana trabajaba una familia, y eso se le llama el Betab, ¿bien? Entonces, para que no hubiese problemas entre los Kohanim, porque hemos dicho que la piel de las Olot iban a ir para los Kohanim, para que no hubiese problemas, entonces había una caja por cada día de la semana para que esa familia que le tocaba ese día cogiese el dinero de esa caja, ¿bien? Entonces, por eso dice, esa es la opinión de Hizkiya. Otra opinión dice, Barpidia Amar, dijo Barpidia, que Neged Shesh Behemot. Es decir, ¿por qué 6 cajas? Porque cada caja es en función de cada tipo de animal que se podía ofrecer. Tenemos par, toro, egel, becerro, sair, eh, chivo, ail, es no me van a salir los nombres, ¿verdad? Águil es una cabra, Gedí es un cabrito chiquitito, Tale es una ovejita, ¿bien? Entonces hay 6 tipos de animales, entonces para cada caja, una caja era la caja de los toros, otra era la caja de las ovejas, otra de los corderitos. Muy bien. Shmuel Amar, otra opinión, que Neged Shisha Korbanot, dice no, ¿por qué? Por los 6 tipos de ofrendas que se podían hacer. Es decir, tenemos Kinim, Zavim, Vekine Zavot, es decir, los nidos, es decir, las aves que tenía que ofrecer el Zav y la Zava, la persona que había sido impurificada por Zav o por Zava, una mujer Zava. Kinei Oldot, las aves que tenía que traer una mujer que había dado a luz. Hataot, la ofrenda de Hatat. Vaashamot, la ofrenda de Hasham de culpa. Menajot, la ofrenda de Minjá, es decir, lo que sobró de la minjá de una persona que trajo una ofrenda de minjá por hatat. Bien, lo sobrante se vende y ese dinero se echaba en la caja. Basilita de Fa, es decir, el 10º de Fa que traía el Cohen Gadol todos los días, junto con el Corbán Tamid. Bien, entonces esos son los 6 Corbanot, los 6 tipos. Entonces en cada caja iba lo referente a cada uno de estos. Amar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, al yede hanedaba meruba, ribu la shofaro, tarde. Dice Rabbi Yohanan es el más amable con todo el mundo. Dice, no, no es por todo esto, había 6 cajas, ¿por qué? Porque puesto que esto es una caja donde la gente daba sus donaciones, había muchas donaciones. El pueblo de Israel donaba mucho al Bet HaMikdash y había tanto que una caja no valía. Y se llenaba una y se llenaban 2, se llenaban 3, hasta 6 cajas se llenaban de donaciones. Ketiv, está escrito en Divrei Yamim, en cuanto a las Nedabot de Bene Israel, en el tiempo de Jehoash, el rey de Yehudá, y Yehoyadá Cohen, este Yehoyadá que nos habló antes. Dice, Ukejalotam, Heviu Lifnei Amelech Yehoyadá, perdón, Lifnei Amelech ve Yehoyadá, et Shear HaKesef, Veyaseu Kelim Levet Hashem, que le sharet, es decir, que ahí, cuando acabaron de traer todas las donaciones, trajeron delante del rey y de Yehoyadá todo el dinero, ¿sí? Y con ello hicieron utensilios para el servicio divino. Es decir, en el libro de Melahim nos está hablando,
¿sí? Sobre esta nedabá atzma, sobre esta donación, y dice, Arlo yase bet Hashem sipot kesef, mezamerot, mizrakot, chatzotzerot, kol kele zahabu kle kesef, mina kesef amuba bet Hashem. Es decir, que no se pueden hacer utensilios y trompetas y utensilios de oro, todos los utensilios para la casa de Hashem. Es decir, tenemos una contradicción. Por un lado nos dicen que todo ese dinero se utilizó para los utensilios del Bet HaMikdash, y por otro lado nos dicen que no se puede utilizar. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Rabbi Shemuel bar Nachman, Beshem Rabbi Yohanan Amar, Sheten Nedabot Asa. Es decir, él dice, no, hubo dos cajas para hacer Nedabot. ¿Sí? Una vez para Bet Hashem y otra vez para los utensilios. ¿Sí? Uno para los utensilios y otra para las reparaciones. Vamos a leer el final del capítulo que tenemos aquí y terminar con este tema. Dice Tane de Rabbi Ishmael, así enseñó Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael está en discusión y dice, no, solamente hubo una donación. Dichtiv, porque está escrito, Vayomel Amelech, Vayasu Aaron Echad, Vayitenu Bechal Bet Hashem, Vayikov Jor Bedalto. Dice el libro de Melahim. Y dijo el rey, haced una caja y ponedla en el Ejal dentro del Bet HaMikdash. Y haced un agujero en su tapa. Entonces ahí nos está hablando de Aaron Echad. Entonces pregunta la Gemara de Aydichtiv, pero si está escrito, Vayomer Amelech Vayasu Aaron Echad, Vayitenu Beshar Bet Hashem Achutza. Es decir, que dijo el rey, haced una caja y ponerlo en la puerta del Bet HaMikdash por fuera. Entonces, ¿qué tenemos? Una dentro y una fuera. Dijo Rav Huna, ¿cómo vamos a explicar? Mi peneteme y ¿por qué había dos cajas? La finalidad era la misma, pero tuvieron que hacer dos cajas porque a causa de las personas impuras que no podían entrar dentro del Bet HaMikdash. Entonces ellas ponían su donación fuera y los que sí podían entrar la ponían dentro. La vigilla Beshem Rabbi Yosef va a traer ahora una prueba para la otra opinión, que dice, la vigilla en nombre de Rabbi Yosef, Sipot, dice, no se pueden utilizar esa donación para hacer utensilios, no se pueden utilizar, entonces necesariamente había dos cajas, una para los utensilios y otra caja para el Bede Kabait, el mantenimiento y las reparaciones del Bet HaMikdash. Adran Alach Yud Gimel Shofarot, Adran Alach Yud Gimel Shofarot, Veadran Alach Yud Gimel Perek Yud Gimel Shofarot. Volveremos sobre ti, capítulo de los 13 Shofarot, las 13 cajas que había en el Bet HaMikdash. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Be'ezrat Hashem, mañana comenzaremos un nuevo capítulo y seguiremos con nuestro estudio. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana, Be'ezrat Hashem.